Shalom, shalom, queridos amigos, muy bienvenidos un día más aquí a Israel a Diario. Hoy es jueves 26 de septiembre, 23 del mes de Elul. Llevamos 356 días de guerra todavía con 101 rehenes en la Franja de Gaza. Y a esta hora la información más destacada dice que fuentes de alto rango del gobierno norteamericano declararon en las últimas horas a Sky News que el cese de fuego entre Israel y Hezbollah entraría en vigencia en las próximas horas. Lo que reflejan hoy los medios en Israel es una verdadera encrucijada, como si estuviésemos parados frente a un cruce de caminos y tenemos que decidir si tomamos hacia un lado o hacia el otro, un acuerdo de cese de fuego o una escalada mucho mayor que incluya incursión militar terrestre con todo lo que ello implica. Pero la gran pregunta, a mi entender, es: ¿son posibilidades reales? Y esto me lleva a otra pregunta. En ese caso, ¿hacia dónde nos conduce cada uno de esos caminos? Vamos a ver qué nos dicen sobre este y otros temas los diarios de hoy aquí en Israel. El diario Maariv abre su edición con el titular Entre la incursión y la calma, y en la bajada habla de un esfuerzo internacional encabezado por Estados Unidos para decretar un cese de fuego temporal en los combates en el norte, con el objetivo de llegar a un acuerdo amplio que incluya también la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes. Al mismo tiempo, Tzahal, el ejército de Israel, se prepara para la incursión terrestre y convoca a reservistas, continúa el diario, que también cita una fuente política que dice que la línea roja en las eventuales negociaciones es el alejamiento de Hezbollah más al norte del río Litani. Vamos a ver cómo refleja esto mismo la tapa de hoy de Yediot Aharonot. El titular es Aslamá o Asdara. En hebreo son dos palabras que riman, en la realidad parece que no tanto, escalada o acuerdo. Y la bajada amplía. Después de un día en el que el gran área de Gush Dan, o sea, el centro del país, ingresó en la línea de fuego de Hezbollah, la guerra en el norte llega a una intersección. Con una mano, continúa el diario, el gobierno aprueba contactos para un acuerdo de cese de fuego que Estados Unidos espera que también ponga fin a los combates en el sur de Israel y que, según Yediot, tiene casi nulas posibilidades de éxito. Con la otra mano, Israel aumenta la potencia de fuego en el Líbano y se prepara para la posibilidad de una incursión terrestre. Esta madrugada, los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Francia, Emmanuel Macron, difundieron un comunicado conjunto en el que llaman a las partes a aceptar un cese de fuego de 21 días entre Israel y Hezbollah. Abro comillas. Ha llegado el momento de un acuerdo en la frontera entre Israel y el Líbano que permita a los ciudadanos regresar a sus hogares, o sea, los del norte de Israel y los del sur del Líbano. Pedimos un amplio apoyo e inmediato de los dos gobiernos de Israel y del Líbano, dice la declaración, y continúa. El intercambio de disparos desde el 7 de octubre y en particular durante las últimas 2 semanas amenaza con convertirse en un conflicto mucho más amplio y dañar a los civiles. Yo diría que dañar aún más a los civiles es lo que le falta a este párrafo. La situación entre el Líbano e Israel desde el 8 de octubre de 2023 es intolerable, dicen estos presidentes, y constituye un riesgo inaceptable de una escalada regional más amplia. Esto no beneficia a nadie, ni a Israel ni al Líbano. Es hora de alcanzar un acuerdo diplomático que permita a los ciudadanos de ambos lados de la frontera vivir en paz o regresar a sus hogares en paz. Y agregan que la diplomacia no puede trabajar, ni mucho menos
tener éxito mientras siga aumentando la escalada. A esta declaración se sumaron Australia, Canadá, la Unión Europea, Alemania, Italia, Japón, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Y en la declaración llaman a las partes, incluyendo a los dos gobiernos de Israel y del Líbano, a hacer un cese de fuego en base a la resolución 1701 de Naciones Unidas, que recordemos se estableció en el año 2006 y que teóricamente correría a Hezbollah más lejos de la frontera con Israel. Pero hay un pequeño detalle: haría falta que Hezbollah realmente acepte retroceder y ubicarse al norte del río Litani, y no parece muy dispuesto a hacerlo, al menos según las últimas declaraciones del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Y aunque retire sus hombres, y esto es algo que ya habíamos comentado en algún momento, y se establezca o se disponga con sus fuerzas después más allá del río Litani, podría seguir lanzando misiles de largo alcance y drones desde otras zonas del Líbano. Fuentes de alto rango citadas hoy por Yediot Aharonot admiten que la situación con el Líbano no es tan clara ni tan fácil de manejar. Sí. Y dicen, cuando se les preguntó por qué Hezbollah habría de aceptar un cese de fuego, estas fuentes respondieron: nosotros tratamos con el gobierno libanés y su liderazgo soberano. Ellos son responsables de lo que sucede en su lado de la frontera y además aseguran que si se logra un acuerdo de cese de fuego, este incluiría a Hezbollah. Lo que nadie nos dice es cómo podría hacer el gobierno libanés para lograr algo que no ha logrado durante muchísimos años, y es que Hezbollah acepte la soberanía del gobierno libanés, que Hezbollah acepte que el ejército oficial es el ejército del Líbano y no su ala militar y sus grupos armados, y cómo se puede hacer para garantizar que realmente un acuerdo de cese de fuego firmado por el gobierno del Líbano incluye a Hezbollah y sería respetado por Hezbollah. ¿Y cómo se ve todo esto desde Israel? El titular de hoy del diario Israel Hayom dice: no hacer concesiones a cuenta de la seguridad del norte de Israel. Y destaca que horas antes de partir hacia Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, el primer ministro Netanyahu declaró que las negociaciones solo se llevarán a cabo bajo fuego, o sea, sin cese de los combates durante esos 21 días. En las últimas horas se dio a conocer que el primer ministro Netanyahu designó al ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, con la idea de que avance en la vía diplomática para tratar de lograr algún progreso antes de que comience esta incursión terrestre en territorio libanés del ejército de Israel, de la que tanto se está hablando en las últimas horas. Según informó anoche Canal 12 de la televisión israelí, después de que esto se diera a conocer, comenzó la presión del ala de extrema derecha del gobierno, y no solamente en las últimas horas. Esto que se hablaba como que quizás hay presión, se está viendo cada vez en forma más abierta. El ministro del Negev y la Galilea, Itzhak Wasserlauf, de esta parte del gobierno, declaró que nadie cree en acuerdos con el terrorismo. El Estado de Israel aprendió esta lección de la manera más dura. El parlamentario Tzvi Sukkot escribió en su cuenta de X: nadie regresará al norte del país sobre la base de un papel firmado por Hezbollah. Palabras vacías y una pérdida de tiempo precioso. Esta mañana el ministro Bezalel Smotrich escribió en su cuenta de X que no se debe dar tiempo a Hezbollah para que se recupere de los fuertes golpes que recibió y que se reorganice para la continuación de la guerra después de 21 días. Y su partido también habló de convocar una reunión de emergencia. Desde el propio Likud, el partido del primer ministro Netanyahu, el ministro Miki Zohar dijo
que un cese de fuego sería un grave error y que espera que los informes al respecto no sean ciertos. Y desde la oposición, Yair Lapid dijo que hay que aceptar un cese de fuego, pero solo de 7 días para no permitir que Hezbollah justamente pueda reorganizarse. En Canal 12 destacaron que frente a Hamás en la Franja de Gaza, esta presión desde su propio gobierno influyó en Netanyahu y en las decisiones que tomó o que cambió cuando sus socios en el gobierno lo presionaban. No sabemos, decía el informe, si esto es también lo que sucederá con respecto al norte. O sea, ¿qué presión será más fuerte y cuál tendrá más efecto en Benjamin Netanyahu? ¿La presión internacional encabezada ahora por Estados Unidos y Francia o la presión de su propio gobierno, de su partido y del ala de extrema derecha de la coalición? Por su parte, el primer ministro Netanyahu difundió una declaración en video que vamos a ver ahora con subtítulos en español. אני לא יכול לפרט את כל מה שאנחנו עושים, אבל אני יכול להגיד לכם דבר אחד. אנחנו נחושים להחזיר את תושבינו בצפון בבטחה לבתיהם. אנחנו מנחיתים על חיזבאללה מכות שהוא לא דמיין. אנחנו עושים זאת בעוצמה, אנחנו עושים זאת בתחבולה. דבר אחד אני מבטיח לכם, אנחנו לא ננוח עד שהם יחזרו הביתה. Y mientras tanto, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu publicó este mediodía un comunicado en el que dice que esta información sobre un inminente cese de fuego entre Israel y Hezbollah no es cierta y que el primer ministro dio órdenes al ejército de continuar con los combates con la máxima potencia. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel continúan hoy la ofensiva en el Líbano y en las últimas horas reclutaron 2 brigadas más de reservistas destinadas al norte. Las intenciones se vieron reflejadas no solo en este hecho y en los ataques en el Líbano que todavía continúan, sino también en varias declaraciones. Así lo manifestó en la tarde de ayer el comandante en jefe del ejército, Herzi Halevi, que habló directamente de botas militares sobre el terreno. אתם שומעים את המטוסים כאן למעלה, אנחנו תוקפים כל היום, גם כדי להכין את השטח לקראת האפשרות של הכניסה שלכם, וגם כדי להמשיך לפגוע בחיזבאללה. חיזבאללה היום הרחיב את מעגל האש שלו, בהמשך היום יקבל מענה חזק מאוד. אתם תתכוננו, והיום נמשיך. ואנחנו לא עוצרים. ממשיכים לתקוף וממשיכים לפגוע בהם בכל מקום, כי המטרה היא מטרה מאוד ברורה להחזיר את תושבי הצפון בטוח. כדי לעשות את זה, אנחנו מכינים את המהלך של התמרון. והמשמעות שהנעליים הצבאיות שלכם, מגפי התמרון, נכנסות לתוך שטח האויב, נכנסות לכפר שחיזבאללה הכין אותו כמוצב צבאי גדול, עם תת קרקע, עם נקודות שהות, עם מקפצות, לזנק לתוך השטח שלנו ולבצע התקפה על אזרחים ישראלים. אז הכניסה שלכם לשם בעוצמה, המפגש עם פעילי חיזבאללה שם, שיראו מה זה לפגוש כוח לוחם מקצועי, מיומן מאוד, עם ניסיון בלחימה. אתם באים הרבה יותר חזקים מהם, הרבה יותר מנוסים מהם, נכנסים פנימה, משמידים שם את האויב, הולכים חד להשמיד תשתיות. אלה הדברים שיאפשרו לנו להחזיר את תושבי הצפון אחר כך בביטחון. No dejó mucho lugar a duda y como recordarán, ayer comenzamos el día con un misil disparado por Hezbollah hacia el centro del país. Anoche Hezbollah difundió un video de propaganda en el que presentó y mostró detalles del modelo de misil tierra-tierra que disparó a las 6:30 de la mañana de ayer. Según este video, se trata de un misil Qader-1 que pesa casi 3 toneladas, tiene un alcance de hasta 190 kilómetros y una ojiva que pesa 500 kilos. De acuerdo con Hezbollah, es un misil balístico táctico con una alta capacidad destructiva. Es capaz de maniobrar durante el vuelo y alcanzar objetivos con precisión.
En la tarde de ayer, uno de los cohetes que lanzó Hezbollah impactó en forma directa en una casa en el Kibbutz Sa'ar. El Kibbutz Sa'ar se encuentra a 7 kilómetros de la frontera con el Líbano y a 1,5 kilómetros de donde comienza la zona que fue evacuada por el gobierno cuando comenzaron los ataques de Hezbollah. Y allí entonces 2 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Y por la noche, un dron lanzado desde Irak impactó en el puerto de Eilat. 2 personas sufrieron heridas leves. El ejército informó que hubo un segundo avión no tripulado que fue interceptado por una de las embarcaciones de la Marina israelí, clase Sa'ar 5, sobre el Mar Rojo. La milicia respaldada por Irán, que se autodenomina Resistencia Islámica en Irak, asumió la responsabilidad del ataque y dijo que había lanzado drones contra un objetivo vital en la ciudad más sureña de Israel. El alcalde de Eilat, Eli Lankri, llamó esta mañana al gobierno a actuar como lo hizo hace algunas semanas contra los hutíes cuando atacó el puerto de Hodeida y que, del mismo modo, ataque Irak. Y el Consejo de Seguridad Nacional emitió anoche aquí en Israel un extenso aviso de viaje a los israelíes que planean viajar al exterior durante el próximo periodo de festividades judías, advirtiendo sobre los crecientes intentos de Irán y sus proxies, los grupos terroristas aliados, de cometer ataques contra objetivos judíos e israelíes. También estiman que estos intentos se van a intensificar a medida que se acerque el aniversario del ataque de Hamas en Israel el 7 de octubre. El Consejo de Seguridad Nacional dio una serie de recomendaciones, como por ejemplo no hacer publicaciones en las redes sociales, esto para los israelíes, especialmente sobre el servicio militar en Israel, porque esto, dicen, aumenta el riesgo de ser señalado como blanco de un ataque. El organismo también señaló el riesgo real para la vida, dicho esto entre comillas, que supone viajar a una lista de lugares, entre ellos Irak, Yemen, Irán, Siria y Líbano, donde las visitas están prohibidas por ley, y también Bangladesh, Somalia, Pakistán, Afganistán, Jordania, Egipto, Turquía y Arabia Saudita, entre otros lugares, muchos de los cuales tienen restricciones para la entrada de los israelíes, pero hay también muchos israelíes que tienen más de un pasaporte. Si un israelí se enfrenta a una amenaza terrorista o percibe algo, percibe que está en peligro mientras está en el extranjero, primero debe notificar a las autoridades de seguridad locales y luego tiene una línea directa 24 horas, 7 días a la semana del Consejo de Seguridad Nacional, que es 972-2666-7444. Repito, 972-2666-7444. Otra noticia: los familiares de los 6 rehenes israelíes que fueron ejecutados por Hamas el mes pasado publicaron una carta en la revista norteamericana Time. Recordemos sus nombres: Carmel Gat, Ersh Goldberg Polin, Ori Danino, Eden Yerushalmi, Almog Sarusi y Alexander Lubanov. Sus cuerpos fueron hallados el 29 de agosto en un túnel en la zona de Rafah, que creo que nadie podrá olvidar cómo se veía ese túnel, cómo lo mostró el portavoz del ejército Daniel Hagari en un video en el que a él mismo, solamente por estar allí unos minutos, se lo veía sufriendo y transpirando por encontrarse en ese túnel estrecho, bajo y sin oxígeno. Las familias revelaron en esta carta más detalles espeluznantes sobre esas condiciones precisamente. El grado de hambruna que padecieron mientras estuvieron retenidos en ese túnel, las condiciones sanitarias y también datos como, por ejemplo, que
Alex Lobanov perdió 26 kilos durante el cautiverio y que Hersh, que medía 1,80 m, pesaba apenas 52 kilos cuando fue asesinado. Recordemos que hace algunas semanas ya nos habíamos enterado de que Eden Yerushalmi, que medía 1,65 m, pesaba 36 kilos cuando su cuerpo fue recuperado. Los familiares en su carta acusan a Hamás de haberlos secuestrado y de haberlos sometido a todo este trato inhumano, pero también dicen que muchas personalidades conocidas los recibieron, hablaron con ellos, todo muy bien a puertas cerradas, pero después no hicieron ni dijeron nada públicamente. Hay muchas otras personas que podrían haber hecho mucho más para salvarlos, dicen en la carta, y mencionan que los líderes de organizaciones de ayuda humanitaria, incluida la Cruz Roja Internacional y la Organización Mundial de la Salud, dijeron a las familias que querían ayudar pero no sabían cómo, mientras que los líderes religiosos guardaron silencio públicamente en su gran mayoría. También advierten que la reacción de indiferencia generalizada es algo que observan y aprenden otros grupos y factores que querrán hacer lo mismo que hizo Hamás o hacerlo de manera similar y no solamente en Israel. Vamos a información que no está en los diarios de hoy debido a la escalada de los combates en el Líbano y los ataques de Hezbollah hacia el centro de Israel. Los familiares de los rehenes anunciaron que cancelan la manifestación semanal del sábado por la noche para reclamar al gobierno que hagan más para liberarlos. El canal de televisión saudita Al-Haddad informó esta mañana, citando una fuente de Hamás, que la organización llegó a supuestos acuerdos con Fatah, que es el partido que gobierna la Autoridad Palestina, para ejercer el gobierno civil en la Franja de Gaza y los pasos fronterizos. Según este informe, las dos facciones palestinas acordaron que la franja y los cruces de frontera no estarán bajo vigilancia de Hamás y que van a celebrar una reunión la semana próxima. Y esto es algo que ya habíamos escuchado y ya habíamos informado tantas veces de casi están por llegar a un acuerdo, llegaron a un acuerdo, tienen un gobierno conjunto, todos sabemos cómo terminaron hasta ahora estos intentos. Veremos, seguiremos por supuesto pendientes también de esta información. Hasta aquí nuestro reporte de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar ahí como cada día. Y los invito, como siempre, a seguirnos, a suscribirse al canal, a compartirlo con toda aquella persona a la que ustedes crean que le puede servir, le puede interesar. Y los espero mañana con nuestra sección En Profundidad, donde nos metemos más de lleno en algún tema en particular. Nuevamente, muchas gracias. Que tengamos buenas noticias. Shalom.